Siempre fui consciente de que John Lennon era capaz de hacer cosas de lo más raras. Esta anécdota surge de la autobiografía de Eric Clapton y remite a 1964, cuando el eximio guitarrista era parte de los Yardbirds. Ese año tocó más de 200 veces compartiendo cartel con diversos artistas y bandas, entre quienes se encontraban Jerry Lee Lewis, The Ronettes y The Beatles, por solo citar algunos ejemplos. Cuenta Eric que durante una de las noches que los Yardbirds abrieron para Beatles en Londres, en el legendario Hammersmith Odeon, fue al final del auditorio para verlos y no lograba escuchar nada debido al griterío. Sentí lástima por el grupo y me pareció que ellos también estaban ya hartos de eso. Fue entonces en aquel lugar cuando pude entablar relación con Paul y el resto de la banda. El bajista y cantante hizo de anfitrión ante sus compañeros y todos vinieron a saludar a los Yardbirds. Según palabras de Clapton, con Harrison conectó inmediatamente, lo cual derivó en una larga amistad. Pero con Lennon la cosa fue diferente. Pasó ese primer encuentro y un día Eric iba en el metro en camino al Hammersmith para asistir a uno de los espectáculos. Fue ahí cuando se puso a conversar con una mujer mayor proveniente de Estados Unidos. Esta se encontraba perdida y le pidió ayuda a Clapton. Al preguntarle a Eric a qué se dedicaba, él le contó y ella, asombrada, inmediatamente le preguntó si lo podía acompañar y les podía presentar a los Beatles. Clapton accedió y le dijo: si quiere, intentaré que la dejen entrar. Según textuales palabras de Eric Clapton, cuando llegamos al Odeón, le dije al director de escena que era amiga mía y la llevé al camerino de los Beatles. Se estaban preparando para actuar, pero se detuvieron un momento y fueron muy amables y educados con ella. Pero cuando llegamos a donde estaba Lennon y se la presenté, este puso una expresión de aburrimiento exagerado y, por debajo de la chaqueta, empezó a hacer un gesto como si se estuviera masturbando. Me quedé perplejo y me sentí ofendido, porque me sentía responsable de aquella anciana inofensiva. Además, en cierto sentido, su actitud también era un insulto hacia mí. Conocí a John años después, concluyó Clapton, en otra época de nuestra vida. Y llegamos a ser amigos, supongo. Pero siempre fui consciente de que era capaz de hacer cosas de lo más raras.